Buenos días, mi nombre es Tito Marcelo Vaquero y vengo a presentarles mi proyecto de grado sobre la empresa Prointcol SAS. Esta es una empresa de construcción y edificación urbana en general, cuyo propósito es mejorar el modo de vida de los colombianos, ofreciendo y satisfaciendo las necesidades de habitabilidad e infraestructura con la más alta calidad dentro de un entorno de respeto hacia sus clientes, empleados, proveedores y medio ambiente en cada proyecto que se lleve a cabo. Como visión, Prointcol SAS quiere lograr en el 2025 ampliar sus fronteras para dirigirse tanto a clientes nacionales como internacionales, logrando ser reconocida como una empresa ejemplar y con alto prestigio. Situada en la ciudad de Bogotá, Prointcol SAS es una empresa familiar cuyos integrantes están ocupando el área administrativa, la que se compone de la gerencia de ingeniería civil, la arquitectura, la dirección de compras y el área financiera. Asimismo, hay un área operativa donde los obreros, operadores, servicios generales y supervisores trabajan de la mano para realizar todos los proyectos de la compañía. Estos proyectos se sitúan en dos líneas de negocio predominantes, que son la construcción y el alquiler de maquinaria. Pero para el caso del proyecto nos vamos a centrar principalmente en el alquiler de maquinaria. En estos momentos la empresa Prointcol SAS tiene un contrato con la empresa CGR Doña Juana, que es la encargada de administrar el proyecto del botadero, para alquilarle maquinaria amarilla y volquetas, que son las encargadas de distribuir los residuos en todo el botadero. Y asimismo, por los trabajos realizados se hace un cobro dependiendo de las negociaciones que se hayan hecho con la empresa contratante. El proceso interno inicia con unas capacitaciones al personal operativo, a los conductores de las volquetas y a los conductores de la maquinaria amarilla, que tienen que llenar un formato en donde tienen que diligenciar toda la información necesaria de los proyectos. Esta información se analiza después para ser llevada a las oficinas, en donde se toman las decisiones para la compra de repuestos y de insumos. Luego se hacen unos ciertos reportes para luego ser pasados al área de contabilidad y allá finalmente se hace la facturación para los cobros. Acá podemos ver el formato. Este formato contiene datos básicos del vehículo y la persona encargada, las horas de trabajo, un listado de repuestos y suministros necesarios para el óptimo funcionamiento del equipo y un espacio para las observaciones que tenga el trabajador. Este formato, compuesto de original y 3 copias, es diligenciado por el trabajador y las copias son para ellos, la empresa del botadero, y para Prointcol, con el fin de disminuir al máximo cualquier error y posible problema o malos entendidos. Para que el formato cumpla el deber de informar y comunicar a los empleados con la empresa, este debe pasar por todos los procesos explicados anteriormente, de manera tal que llegue la información a todos y cada uno de ellos para que en cada proceso se tomen las decisiones y acciones requeridas. Teniendo en cuenta que el formato es el único medio físico y gráfico que se tiene para la comunicación entre conductores, operadores y personal administrativo, se lleva entonces a cabo un análisis que va desde su diligenciamiento hasta la entrega final. Entonces se observa que hay un problema de tiempos, ya que el formato desde el inicio hasta el final tarda alrededor de unos 20 a 30 días en llegar para poder ser analizado en las oficinas y poder tomar las medidas necesarias para las compras, facturación y demás decisiones que se tengan que llevar a cabo. Habiendo observado entonces un problema de tiempos en lo que es el diligenciamiento, análisis, entrega y presentación del formato y de la información, surge una situación a transformar, que es optimizar los tiempos que toma el control de maquinaria en el proceso de alquiler de equipo de la empresa Prointcol SAS y así lograr una actuación más acorde a su identidad y una mayor competitividad dentro de la industria. Entonces surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo a través del diseño se puede transformar el formato de control de maquinaria para reducir los tiempos de diligenciamiento, acción y análisis en el proceso de alquiler de equipo de la empresa Prointcol SAS? Para resolver entonces la pregunta de investigación, el objetivo general que se plantea
es reducir los tiempos de diligenciamiento, acción y análisis en el proceso de alquiler de equipo de la empresa Prointcol SAS. Para llegar entonces a cumplir el objetivo general, primero se plantean una serie de objetivos específicos que me van a ayudar a dar solución a la pregunta de investigación. Como primer objetivo específico tenemos entender el tránsito de la información en el proceso de alquiler de equipo de la empresa. Para ello se utilizaron como herramientas un cuestionario y un blueprint. El cuestionario me sirvió para saber cómo veían los trabajadores el formato y qué concepto tenían de él. Por otra parte, el blueprint me sirvió para entender la naturaleza del formato como tal en los procesos de la empresa. Al ser los trabajadores quienes llenan el formato, son quienes brindan la información de primera mano para las decisiones que se deben tomar en la oficina general. Se les aplicó entonces un cuestionario para preguntarles acerca del formato, con preguntas como ¿qué opina del formato de control de equipo? ¿Ha tenido problemas para diligenciar el formato? ¿Cómo mejoraría o qué le cambiaría al formato? ¿Para qué cree que es el formato? ¿Qué cree que pasa con la información que brindan en el formato? ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el proceso de control del equipo? A lo que todos coincidían con que no tenían ningún problema, no tenían casi ninguna sugerencia, excepto unos pocos que sugirieron que el formato debería ser un poco menos grande y que tenía muchas hojas. Por su parte, el blueprint es una herramienta que se compone de 3 fases que son preguntar y observar, desarrollar e identificar, y me sirven para evaluar los tiempos en el servicio prestado, identificar riesgos y modos de prevención, hallar puntos de dolor, es decir, lo que requiere de solución urgente. Empezamos entonces con la primera fase, que es preguntar y observar. ¿Cómo se presta el servicio? Se le hace entrega de una reportera a cada conductor y operador de la maquinaria de la empresa para que registren toda la información del equipo, revisiones, horas de trabajo y mantenimientos a realizar. El reporte se recoge y se lleva a la oficina principal para que allí pueda ser analizado y se dé lugar a las tomas de decisiones y facturación correspondiente. ¿Cómo se usa el servicio? El supervisor de la empresa CGR Doña Juana se encarga de revisar en el campo de los trabajos de maquinaria y operadores, constatando que el trabajo realizado y diligenciado en el formato concuerde y no haya malos entendidos entre la empresa contratante y Prointcol SAS. En la fase 2, es decir, el desarrollo, se tienen en cuenta las acciones del cliente, las acciones visibles por Prointcol SAS, las acciones invisibles de Prointcol, la evidencia física y el proceso de soporte. En las acciones del cliente, el cliente revisa la información diligenciada en el formato, firma el formato dando el visto bueno de las actividades. Como acciones visibles de Prointcol, los operadores reportan el trabajo diario en el formato. Los operadores entregan el formato al supervisor para que éste sea revisado y firmado. Se recoge el formato para ser llevado a la oficina. Acciones invisibles. Se entrega a cada operador un formato de control de equipo diario para llevar soporte de maquinaria y trabajo realizado. Se revisa el formato en la oficina. Según el soporte de los operadores, se comparan los respectivos repuestos para reparar el equipo. Se digitaliza la información para su posterior análisis y toma de decisiones. Con la información recibida, se realiza la facturación para recibir los pagos. La evidencia física es un formato tamaño carta compuesto de casillas y espacios dispuestos para el diligenciamiento y reporte de las actividades diarias y horarios manejados en el proyecto. Proceso de soporte. Se realizan capacitaciones y exámenes, limpieza y mantenimientos, reportes de control de trabajo y facturación. Por último, en la fase de identificación, se hallaron unos puntos de mejora a saber: diligenciar clara y adecuadamente el reporte, reducir tiempos de entrega de la información, mantenimiento de equipo a tiempo, análisis de información inmediato para toma de decisiones y facturación.
Ya que los formatos analizados previamente se agotaron, se tuvo la oportunidad de rediseñar las reporteras, cambiando el tamaño y dejando solamente la información necesaria para el normal funcionamiento y reporte de las actividades de acuerdo con las sugerencias de los operadores y trabajadores del proyecto. Inicialmente se creyó que el principal problema era de carácter formal y que tal vez la información requerida era causal de complicaciones, pero con el cambio del formato se cae en cuenta que sin importar las correcciones en la parte gráfica, la información sigue presentando el mismo problema que antes. No está siendo recibida a tiempo, por lo que los tiempos de análisis y toma de decisiones se van aumentando cada vez más, ocasionando que el equipo no sea intervenido a tiempo, llevándolo a fallas mayores y que el periodo de facturación se vea retrasado, por lo cual la empresa se está viendo afectada económicamente. Entendiendo lo anterior, llegamos al objetivo específico número 2, que es identificar el punto débil que afecta el tránsito de la información en el proceso de alquiler de equipo. Esto con el fin de hallar puntualmente los problemas que están afectando la fluidez de la información presentes en los procesos de diligenciamiento, recolección, análisis, presentación y toma de decisiones. Se realiza entonces un análisis de la situación actual frente a un escenario ideal para permitir detectar los problemas en cada uno de los procesos y hallar la solución que permita en cada uno llegar a esa situación deseada. A partir de este ejercicio se encontraron los siguientes hallazgos. La situación actual en el proceso de diligenciamiento es que los conductores y operadores afirman no tener problema alguno a la hora de llenar el formato. Sin embargo, a la hora de analizar el formato, tratar de entender la letra y estilo de llenado de cada conductor se hace un poco difícil, puesto que hay que interpretar el estilo particular de cada quien. Por supuesto, un escenario ideal sería aquel en donde no haya lugar a la interpretación y estilo individual, sino que por el contrario, todo se llene de manera uniforme sin importar la persona que diligencie el formato. En cuanto a la recolección, la situación actual es que se recoge el formato cada 3 o 4 semanas, se retrasan tiempos de análisis y de acción, se retrasan tomas de decisiones y se retrasa la facturación. ¿Cuál sería el escenario ideal? Por supuesto, el escenario ideal es una entrega de información diaria, constante, clara y precisa. La situación actual en el análisis es que entender lo escrito en cada informe lleva tiempo, pues hay que interpretar estilos de letra y llenado. Hay que digitar la información para mejor análisis de forma digital. Hay que analizar el estado de la maquinaria y sus requerimientos. Los reportes no se leen a tiempo. Por lo tanto, la situación ideal sería tener la información recibida lista para revisar, lista para verificar los cuadros y para verificar toda la información que se haya diligenciado en los formatos. En cuanto a la presentación, actualmente toma tiempo extraer la información relevante para presentarla, pues hay que coger formato por formato y digitalizarlo. Pero un escenario ideal sería una entrega de un informe dotado de gráficas y estadísticas que faciliten el entendimiento de la información brindada. Por último, en la toma de decisiones, actualmente y basado en los análisis y la presentación de la información, no se puede actuar a tiempo para prevenir fallas y problemas debido a que la información llega con 3 y 4 semanas de retraso. Es más costoso reparar un equipo que hacerle mantenimiento preventivo. Es más difícil llevar el control riguroso en los trabajos e insumos. La facturación se ve afectada. El escenario ideal claramente sería una actuación a tiempo para mantener el equipo en óptimas condiciones para el trabajo y así poder facturar ya con la información en mano para poder cobrar todos los trabajos realizados por el equipo mes a mes. Habiendo identificado los puntos débiles que afectan el tránsito de la información, el tercer objetivo específico sería plantear una propuesta gráfica que permita la fluidez en el tránsito de la información del proceso de alquiler de equipo. Esta propuesta me permitiría dar una solución para todos y cada uno de los problemas que se vienen presentando en los procesos anteriormente mencionados.
Por último, se tienen tres variables que son información, tiempo y diseño, en donde el diseño será el medio por el cual la información transitará de manera fluida entre los procesos de la empresa en función de demorarse el menor tiempo posible, lo cual significará un enorme beneficio para Prodencol SAS en términos monetarios y de gestión. Al ver que estas tres variables tienen que actuar en conjunto para lograr el objetivo en el que la información sea fluida y llegue inmediatamente a los actores responsables en los procesos de alquiler de equipo, se llega al concepto engrane de información transversal, el cual se basa en los sistemas de movimiento de cualquier maquinaria para llevar de forma efectiva la información de un punto A a un punto B.